Buen día, hermanos y hermanas, y vamos con solamente la palabra de Dios, solamente con Jesucristo, que es la palabra de Dios y la verdad. Um, entonces vamos a comenzar, porque muchos ni saben o tienen suficiente entendimiento que cuando hablamos de Cristo, que en realidad es solamente la palabra de Dios, no tiene nada que ver con cristianidad, no tiene que ver con lo que sentimos en nuestros corazones, lo que, o siendo bautizado en agua o cosas así. Lo que tiene que ver con Cristo es la palabra de Dios. Y como Dios nos dijo, el verbo de Dios, eso es Jesucristo. ¿Ok? Que también es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ok, vamos a empezar. Um, San Juan 1, vamos con 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios, mostrándonos que Jesucristo, la verdad, la manera que existe el mundo hoy en día, cualquier cosa, cualquier realidad, tiene que ver con la voluntad de Dios, que quiere Dios y que quiso Dios, que predeterminó Dios. No es lo que pensamos o lo que queremos nosotros. Esa es la razón que tenemos que humillarnos en vez de concentrar en lo que nosotros queremos o lo que valoramos, es de entender lo que nos manda Dios a través de Jesús, a través de su palabra. Vamos a seguir. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, perdón, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces estamos viendo acá que sin duda, cuando estamos lidiando con Dios, con su palabra, su verbo, que es su palabra, que eso es Jesucristo, que Dios nos envió Jesucristo físicamente, hizo de su palabra, que está vivo, hizo su palabra de ser carne, de ser un hombre, un ser humano que era Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, eso no tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con lugar de adorar a Dios o un lugar de ir cada sábado, cada domingo o cuando sentimos que estamos faltando a Dios, no. Estamos entendiendo que estamos estando en tu propia casa. Tienes que adorar a Dios y tienes que tener Cristo, tienes que orar a Dios, tienes que buscar a Dios, tienes que diligentemente escudriñar a las Escrituras. Entonces, porque hay mucha mentira y Dios nos dio su palabra para que podamos aclarar la diferencia entre la verdad y las cosas asquerosas o malas. Y muchos apoyan en sus propios corazones de determinar lo bueno o lo malo. O no entienden que su versión de lo bueno o lo malo viene de su ambiente, viene de sus, sus sentimientos, cómo fueron crecidos, cómo fueron criados. Entonces es importante de, como Dios dijo, que renovar la mente y como renovar el espíritu de nuestra mente en vez de seguir pensando como hemos sido criados o como pensamos o como que dicen libros de hombres o que diferentes factores del mundo nos afectan. Tenemos que ya quitar eso de nuestra mente y seguir solamente a la palabra de Dios para que entendamos cómo adorar a Dios, perdón por la huida, cómo adorar a Dios. Permiso. Déjame cerrar esa puerta.
Sí, perdón. Ok, entonces vamos a seguir porque es muy importante la lectura de hoy, si Dios permite, va a estar lidiando con eh, los datos bíblicos, por ejemplo, que en los hechos bíblicos, que muchos siguen religiones, cristianidad, catolicismo, cosas que han existido por siglos y siglos, milenia diciendo que durante el Imperio Romano, um, religión semejante a cristianidad, um, que era también catolicismo, era fue hecho como un mandamiento del César o de Constantine, que hizo cristianidad una ley, mostrando que no tenía nada que ver con Dios. Lo del mundo no tiene que ver con Dios. Y aunque Dios controla lo que hace en el mundo o lo que deja pasar, eso, lo que sigue en el mundo es el opuesto al contrario de Dios, aun cuando mencionan el nombre de Dios o dicen cómo adorar a Dios. Eso es religión, eso es relación que no se encuentra en la palabra de Dios, o lo que hacen no se encuentra en la palabra de Dios, aunque a veces utilizan palabras de la Biblia como Pentecostes, cristiano, cosas así. En realidad, lo que conforme a lo que dice la Biblia es diferente de lo que ellos hacen. Y para hacerlo muy corto, gracias Señor, entendemos que de seguir a Dios verdaderamente no es algo que iba a ser hecho por una milenia o siglos y por toda esquina y pueblo en el mundo, en cualquier país. Eso no tiene que ver con la realidad de la palabra de Dios. Vamos a Colosenses 1:26 para mostrar que es importante de estudiar la Biblia y escudriñar la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que fue dicho a nosotros o fue enseñado a través de curas e iglesias, pero no tiene que ver con la palabra de Dios, porque aún la palabra de Dios fue encerrado y sellado por Dios. Y como en los tiempos antiguos con Cristo, que Dios abrió la palabra a través de Cristo, en estos días postreros Dios está haciendo lo mismo. Entonces es importante de verdaderamente verificar lo que pensaste que aprendiste, o como crees en Dios y su palabra, o lo que entiendes de la palabra de Dios. Colosenses 1:26. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, no solamente en el pasado, con la luz que era Jesucristo, la verdad que es Jesucristo, pero también hoy en día hay tantas mentiras acerca de Jesucristo, hay tantas religiones, hay tantas cosas religiones que siguen billones de personas, pero en realidad no tienen nada que ver con la palabra de Dios y no tienen nada que ver con la verdad de Dios, que también se encuentra en la palabra. Entonces es muy importante de ver que la Biblia, la palabra de Dios, es un misterio. Y es importante de estudiar y orar a Dios para entendimiento, en vez de decir, oh, yo ya soy pues cristiano. Si era algo malo, como en 500 años ha existido y está creciendo y edificando más templos e iglesias, y eso no tiene que ver. Eso es uno apoyando en su mente, determinando entre sí qué vale o qué no vale, en vez de apoyar solamente en la palabra de Dios y en Dios solamente, para ver, bueno, déjame verificar lo que dice Dios, o déjame aprender lo que dice nuestro Creador, en vez de lo que yo pienso que tiene valor o no tiene valor.
¿Okay? Entonces dice, el misterio que ha sido ocultado por mucho tiempo. Mucho tiempo quiere decir desde que falleció Juan el teólogo, que Dios utilizó Juan de escribir el libro de Apocalipsis. Y eso fue cerca de como más o menos los 96 DC o después de Cristo. Entonces casi 2000 años, eso fue cuando falleció la verdad. O fue sellado porque ya no hubo discípulos verdaderos de Dios que tenía el Espíritu de Dios sobre ellos, o el Espíritu de Cristo, para compartir la palabra de Dios. Pero gracias al Señor fue hecha la palabra de Dios, o fue cumplido la palabra de Dios. Entonces Dios está abriendo su palabra a través de nuestro Señor Cristo otra vez. Porque Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo como dicen en la Iglesia Católica, que es como otro, ser, además que Dios y además que Jesucristo. Y también hay tantas mentiras, dicen algunas iglesias, que Jesucristo es el Padre Celestial o Jehová es Jesucristo. Que tú tienes tantas mentiras. Y gracias al Señor por la palabra podemos aclarar y enderezar cualquier, cualquier camino que decimos que es de Dios, podemos verificarlo con esa misma palabra. Y vamos a Proverbio 3, porque eso es una escritura muy importante y a veces gente lo sabe, pero o lo citan, pero no lo entienden y aún más no lo aplican. Entonces es importante de no solamente saber las escrituras, pero ponerlas por práctica. Entonces eso es Proverbio 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Entonces Dios nos está diciendo que en vez de apoyar en nuestra propia mente, tenemos en cualquier cosa, decisión grande, decisión pequeña, decisión cualquiera, tenemos que aplicar lo que dice Dios en la palabra. Entonces, bueno, yo voy a tener que decir a mi mujer de sentar con su madre, o si cualquier persona tiene una mujer, hijos, un hombre, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que hacemos, tiene que ser en liga exactamente conforme a la palabra. Entonces cualquier cosa que hacemos tenemos que decir, oh, la Biblia dice eso, entonces eso es la razón que estoy, o yo voy a hacer eso. Y antes orar a Dios para asegurar que estamos haciendo lo bueno. Y eso es como uno tiene que medir con la vida y uno tiene que caminar en esa vida. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, Dios va a enderezar a nosotros cualquier camino, especialmente si tenemos la meta de seguir a Dios. Dios nos va a cuidar y también nos va a guiar de hacer su voluntad, de cumplir a su palabra y sus mandamientos y la fe en Jesucristo. Si buscamos a aplicar a la palabra en vez de no saber la palabra o seguir a religión, seguir a como guías o caminos que no tienen que ver con Cristo. Cristo dijo que venir a mí, no venir a cristianidad, no venir a catolicismo, no venir a la parte espiritual de tu corazón, como tú quieras. No. La Biblia nos guía exactamente qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y el segundo Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos explica claramente que en la palabra de Dios hay todo lo que necesitamos y existe para corregirnos, para instituirnos, para guiarnos, para asegurar que
que seamos hechos en perfección por la palabra de Dios. Entonces muchos no utilizan la palabra como su guía o como si es Jesucristo, pero lo utiliza como, como cualquier otro libro. O aún a veces uno sabe que es importante, no lo conocen, no lo habían estudiado, no lo entienden como deben que entenderlo. Entonces es importante la comprensión de la palabra de Dios y de guardarlo y ponerlo por práctica. A mí estudiarlo diariamente. Entonces, vamos a seguir. Vamos a leer versículo 6 de Proverbios capítulo 3 otra vez. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, Dios mostrándonos, porque mira eso, porque será medicina a tu ombligo. Entonces, la palabra de Dios, de ponerlo por práctica, la Biblia dice que Jesucristo es nuestro médico. Entonces, ¿cómo es eso posible? Porque cuando guardamos la palabra de Dios, nos sana. Nuestras aflicciones, enfermedades, viene de desobediencia, viene de juicios de Dios. Él nos hace enfermos, no el diablo. Cualquier cosa que pueda hacer el diablo, Él toma órdenes de Dios. ¿Olvidaste ya de el profeta Job, el siervo de Dios fiel Job, que todos sus el fuego que de pruebas que él padeció, él nunca soltó de seguir a Dios, él nunca perdió su fe y fue al fin bienaventurado por Dios. Y no solamente eso, que hasta sus heridas fueron sanados por Dios y por Cristo. Y entonces eso es la razón, hermanos y hermanas, que es muy importante que si ustedes tienen hijos que tienen enfermos, y todos tienen algunas enfermedades o otros, aún a veces más graves que otros, pero en cualquier cosa que tenemos, conforme a San Mateo 9 y 12, antes de aún ir al médico, órale a Dios. Entiende que aún el médico mejor en el mundo no puede hacer nada, sino Dios nos deja a Él la habilidad y también deja que cualquier medicamento, aún medicamentos naturales que debemos que utilizar, no las cosas innaturales o las cosas sintéticas, pero cualquier cosa no va a funcionar si Dios no lo deja. Hasta píldora de aliviar tu dolor de cabeza no va a funcionar si Dios no lo permite. Y esa es la razón que tenemos que entender más de Dios y su poder, en vez de decir, ay, Dios es misterioso, o no, es un misterio cuando uno falta su entendimiento, cuando uno no está con Dios verdaderamente o seguramente. Pero Dios en esos días posteriores está abriendo su palabra otra vez. Vamos a Daniel capítulo 12 para mostrar eso, porque acabamos de leer en Colosenses 1:26 que el misterio que era oculto desde los siglos ahora está siendo manifestado a sus santos. Los santos de Dios son los verdaderos israelitas. Los verdaderos israelitas son los llamados negros, morenos, los llamados morenos de Norteamérica, los antillanos, por ejemplo, los indígenas de las Américas, o los llamados hispanos, y también nuestros hermanos esparcidos de todas las partes del mundo. Nosotros somos los verdaderos israelitas, y eso no es una religión, un movimiento, una creencia, no, eso es la palabra, las profecías en la Biblia muestra que nosotros somos la gente de Dios, y por quebrar los mandamientos de nuestro Padre, incluyendo de no seguir al verdadero Jesucristo, a Jesucristo conforme a la Biblia,
nosotros siguiendo a Jesucristo en idolatría, en religiones y cristianidad y catolicismo y todo eso, Dios no había castigado. Y sigamos y seguimos bajo castigos, bajo nuestros enemigos, bajo opresión, bajo cautiverio físicamente, siendo oprimido, siendo pobre, y también cautiverio entre nuestros pecados, y en vez de arrepentir conforme a la palabra de Dios y conforme a Cristo solamente, no conforme a religión o tradiciones de hombre. Entonces desde acá vamos a Daniel 12 y versículo 9, y dice así: y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces Dios dijo a Daniel, y es una profecía, dijo Daniel en los oídos de nosotros también, leyendo acá, que la palabra de Dios va a llegar a un tiempo que la palabra va a ser sellada y cerrada hasta que el fin de los tiempos, los últimos días, los últimos tiempos, que a donde estamos ahora mismo, cuando la Biblia, toda la palabra de Dios va a ser cumplido. Estamos viviendo en el cumplimiento de la palabra de Dios, que estamos acercando del día de juicio, y la profecía es a donde Dios está abriendo su palabra. Esa es la razón que antes, después de el teólogo, la gente, abriendo la palabra, catolicismo, cristianidad. Y eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero la palabra sellado y la gente bloqueada de lo que quiere decir la palabra o el significado de la palabra de Dios, creyeron en cualquier cosa. Como es hoy en día, muchas mentiras, una sola Biblia, una sola fe, y cientos y miles de religiones o creencias que no tienen nada que ver con Dios, y todos teniendo la palabra, entonces mostrando que la palabra está sellado de ellos, no entienden la palabra. Pero en estos días postreros, Dios está cumpliendo su palabra, y de dos de una familia, una de una ciudad, Dios está haciendo crecer nuestra gente, su gente, de entender y ser alumbrado por el Espíritu de Dios a la palabra de Dios, para que podamos verificar cualquier cosa viene del Espíritu de Dios, en vez de confiar en hombres o curas o sacerdotes o gente, tengo el Espíritu de Dios. No podemos verificar cualquier cosa, no podíamos, pero ahora gracias a Dios que podemos. Y también mira que dice al Padre Celestial acerca de, ¿cómo se dice? Teniendo la verdad, y que cualquier otra cosa que vino anteriormente que no era verdadera, porque eso es como la repetición de lo que pasó durante el tiempo de Jesucristo. Hubo toda mentira. Tú tenías los fariseos, tenías grupos israelitas, sectos, y ellos estaban como que derramando cualquier doctrina, y toda la gente estaban escuchando a ellos, o confundidos o más perdidos que nunca. Entonces, que cuando vino Jesucristo, Él vino solamente para compartir la verdad y verificarlo. Entonces, hoy en día, Dios está enviándonos Jesucristo otra vez, como hizo durante el tiempo de los discípulos, Jesucristo en el Espíritu, para que no solamente abre a nuestra mente, pero abre la mente a los oidores, para que puedan ser oidores y seguidores de la palabra y de la verdad. ¿Ok? Entonces eso es San Juan 10, versículo 8. Y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesucristo nos está diciendo que no solamente en el pasado, cuando Él estaba caminando en la tierra, pero hoy en día también, que a través de sus siervos verdaderos,
que se compruebe de guiar solamente a Dios y a Cristo, no a una iglesia, no conforme a su corazón o a donde está ubicado su iglesia o su templo o su religión, pero solamente a Cristo. Si juntamos por años o para siempre o por un minuto, si eres de Dios, nada te va a arrancar de la mano de Dios ni de la mano de Jesucristo. Si sois oveja verdadera, entonces es importante que ves la verdad, que ves la luz y creces en la luz con nosotros o por un poco de tiempo usted sola, como escudriñando la palabra y estudiando y creciendo. Y también teniendo nosotros para apoyarte como cuando nos necesitan. www.laverdadlabiblia.com. ¿Ok? Entonces, es a donde puedes encontrarnos. ¿Ok? Entonces, y más que nada, es importante que encuentres a Jesucristo. Vos y su familia, o si eres padre soltero o madre soltera con tus hijos, entonces sin duda que vos como llegas a donde Jesucristo para que puedes habitar con Él y sus palabras que habitan entre vosotros. Entonces vamos a seguir desde allá. Vamos a Mateo 24, versículo 14. ¿Ok? Y dice así, porque es muy importante de entender que las religiones, especialmente los de lo más grande, no tienen nada que ver con Dios. Y eso se comprueba porque si es de Dios, no va a estar ubicado en toda parte del mundo ya. Porque la verdad fue oculto, fue algo que fue encerrado por Dios, fue cerrado y sellado. No algo abierto como la cristianidad, catolicismo, la iglesia pentecostal, todo eso. Los adventistas, no, testigos de Jehová. Todas esas religiones tienen una presencia en toda esquina, todos los vientos, los cuatro vientos del mundo. Pero vamos a leer acerca de la verdad de Dios, el evangelio verdadero de Cristo. ¿Qué es la diferencia y qué comprueba que las iglesias o las religiones, específicamente cristianidad o catolicismo, no tienen nada que ver con Dios? Igual con las otras religiones. Vamos a ver. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Entonces, si testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos o catolicismo, cristianidad, si ellos tuvieran la verdad, o si tienen la verdad, sin duda, y entonces vendrá el fin. Ya iba a venir la día de destrucción o día de juicio. Ya iba a pasar porque ellos ya tienen presencia en todas partes del mundo. No solamente los Estados Unidos, no solamente Latinoamérica, pero en Rusia, en Canadá, en las partes más norte y los lugares más sur de Argentina. No importa de cualquier lugar en el mundo, Australia, África, cualquier lugar en ese mundo, cualquier pueblo, pequeño, grande, cualquier lenguaje. Ellos tienen sus libritos, sus, ¿cómo se dice? Sus revistas, sus documentaciones, sus papeles de sus creencias. Tienen sus iglesias en toda parte del mundo. Jesucristo dijo que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Será predicado, porque no ha sido predicado por toda parte del mundo. Si mentiras están por toda parte del mundo, pero la verdad de Dios
no en toda parte del mundo. La verdad a través de la gente, el pueblo de Dios, los verdaderos israelitas, nosotros, eso ni es algo conocido. Porque tú tienes todo el mundo, toda la iglesia, incluyendo los católicos, los cristianos, diciendo que los llamados judíos, los gringos, viviendo en la tierra de Israel hoy en día, que ellos son la gente de Dios. Y eso no es. Eso no es. Vamos a Osea. Ellos niegan que los indígenas y los llamados morenos son los verdaderos israelitas, pero Dios dice que es así. Y también hay otra profecía que habla de eso, porque la gente con gusto y con a veces apoyando a los en la tierra de Israel, diciendo, torciendo palabras o derivándose debajo de la palabra de verdad, diciendo, ay, tenemos cristianos para Israel, cristianos para los judíos, pensando ignorantemente que por seguir o apoyar la gente más rica y la gente mintiendo que de su nacionalidad o su heredad es de ser israelita, sin saber que en realidad la Biblia habla en contra de eso. Vamos a verlo. Eso es Oseas, después de Daniel, Oseas, capítulo 10 y um, Oseas, capítulo 1 y versículo 10. Dice, y con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, porque el momento que dices o decimos que nosotros somos la gente morena, la gente de color, no de opinión, no de como el salsar nuestra raza, no, es la verdad, conforme a las profecías de Dios acerca de que iba a pasar a los israelitas, la clavitud con barcos, opresión, siendo oprimido todos los días, siendo menos que toda la otra gente del mundo, las otras naciones del mundo. ¿Qué dijo Dios? Que aún la gente hoy en día, los llamados judíos primeros, niegan que nosotros somos los verdaderos israelitas, porque somos gente de color. Pero ¿qué dice? Vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces en realidad vamos a ver y seguir viendo que lo más que la gente niega esa verdad y ese evangelio de Cristo verdadero, que niega las iglesias, las religiones, pero la palabra de Dios, Dios mismo no lo niega. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, no lo niega porque Él también es el verbo y la palabra de Dios. Es importante aprender eso. Vamos a seguir. No, y hay más, pero podemos pasar ahí, porque es importante de entender que ese evangelio, esa verdad, es diferente de lo que hemos sido enseñados o las doctrinas que tienen en las religiones y las iglesias y la cristianidad. Entonces, vamos a terminar acá, y es San Juan capítulo 8, versículo 30, o 31, perdón. Ok, porque dice así, dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, Jesús tenía que hablar a los que creían en Él, de darnos como ese consejo y también de guiarlos, de mostrar la realidad que ellos estaban faltando, que no solamente es suficiente en creer, pero también tenía que tener no solamente la creencia, pero también las obras de permanecer en la palabra, en vez de solamente decir, yo creo en Dios como muchos dicen. No, o creo en Cristo. No. Sí, que Cristo es tu copiloto, entonces manténganse y guardan la palabra de Dios también, los mandamientos de Dios también, mostrando su fe. Entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces,
uno tiene que continuar y permanecer en la palabra, no solamente creer en Dios. Y mientras creciéndose en la palabra y aumentando y creciendo en la palabra, eso es cuando uno se va a aprender y entender a la verdad. Y la verdad nos va a librar o libertar. Entonces, en vez de decir que ya estás libertada o ya estás en Dios y Jesucristo y no estás continuando en la verdad que fue sellado por siglos y muchos años y era imposible de aprender o entender. Es la razón que la Biblia dice que aprenda de hacerlo bien, porque lo bien que está establecido no es lo bien conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, y así hay mucha más de compartir con ustedes, pero pausaremos, pero es importante de entender que lo que necesitamos se encuentra en la palabra de Dios, pero muchos, por no entender las profecías conforme a la palabra, que iba a pasarnos bajo muchas mentiras, mucha oscuridad, muchas tinieblas, antes de llegar al punto que Dios determinaba que Él iba a soltar y dejar la luz de aparecer otra vez. ¿Ok? Y acabamos de leer eso en Daniel capítulo 12, versículo 9. Pausa, consiga tu Biblia, consiga tu cuaderno y tu bolígrafo y escriba. Ora a Dios para entendimiento, igual como oramos para ustedes, las ovejas verdaderas, para que ustedes puedan aprender y ver la palabra de verdad y superar todas las batallas y todas las fuerzas espirituales que concentran en bloquear la verdad. ¿Ok? Entonces, que el Señor, a través del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que alumbra sobre ustedes y abre su mente para hacer y seguir la palabra. ¿Ok? Y una cosa más, vamos a San Mateo, capítulo 26, porque es otro ejemplo del Evangelio, porque muchos dicen que tienen el Evangelio de Dios, que crecen en el Evangelio y todo eso, pero sin saber que cristianidad o catolicismo no es el Evangelio de Dios, ni los Pentecostes o la iglesia pentecostal. Y para probarlo, porque los que siguen a Dios va a ser anotado y va a ser identificado por la palabra. Vamos a Mateo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Entonces, eso es casi inmediatamente antes que Jesucristo, horas antes que Jesucristo iba a ser traicionado y entregado en la mano de los impíos gobernadores de Israel. Nuestros antepasados, no solamente los profetas eran nuestros antepasados, pero los impíos entre Israel, como hoy en día, los descendientes. Hay unos buenos entre nuestra gente y unos malos, la mayoría malos entre nuestra gente. Pero en vez de prejuzgar, es de asegurar que nosotros estamos aplicando la palabra de Dios y brillar la luz de Jesucristo a través de nuestras obras y nuestros frutos para ayudar a nuestra gente a ver la verdad y mostrar que la verdad nos había alumbrado, ¿ok? En obras, no en palabras. Entonces, dice San Mateo 26, versículo 8, lo cual viendo sus discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué se pierde esto? Porque eso se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Entonces los discípulos se enojaron o se confundieron con enojo diciendo, ese alabastro que había dado esa mujer tiene mucho valor. ¿Y cómo está gastándolo ahora en
ungiendo a Jesucristo, porque ellos no entendieron el significado del momento. Vamos a seguir, versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué dais pena a esa mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces Jesucristo dijo, deja a esa mujer, ella está haciendo una buena obra. Y cuando quieras, puedes hacer lo bueno a los pobres porque siempre van a estar alrededor. Dice Mateo capítulo 26, versículo 12, porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme, lo ha hecho. Entonces Jesucristo aclaró la situación, que él estaba en poco tiempo, iba a ser crucificado y asesinado. Entonces lo que estaba haciendo esa mujer era para los ritos del entierro, para enterrar a Jesucristo. Sigamos, dice, de cierto os digo, entonces eso es la razón que vinimos a esa escritura, no solamente de contar la historia de la buena obra que hizo esa mujer con ungir a Jesucristo, con ese ungüento, pero ¿qué más? De cierto os digo, que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ha hecho. Entonces, en esos días postreros, cuando quiera, donde quiera, si hay el evangelio de Cristo, verdaderamente, también lo que había hecho esa mujer en la Biblia, en la historia, va a ser compartido también. Entonces, no solamente Jesucristo nos dio la verdad, pero está dándonos los claves de saber a dónde hay siervos verdaderos o quiénes son los siervos verdaderos. Los pastores verdaderos de Él, que no nos va a dar títulos o buscar de ensalzarnos. ¿Okay? Entonces, vamos a pausar acá. Y toda gloria y gracia y agradecimiento a nuestro Creador, el Padre Celestial, y a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Toda gloria a ellos y que alumbren a sus ovejas para cuidarnos y salvarnos de este siglo y ese mundo impío y antes que la destrucción que viene pronto, el día de juicio. Ok, cuídense hermanos y hermanas.